No dormí mucho la noche antes de que supuestamente nos fuéramos. Mi maleta llevaba ya 2 días hecha, de pie junto a la entrada como una promesa silenciosa. La habitación de invitados guardaba los extras, aperitivos para el avión, toallas de playa, un itinerario doblado que había impreso y codificado por colores para todos. Incluso me aseguré de que la crema solar favorita de Sofía estuviera metida en una bolsa etiquetada. Esa mañana dejé preparada la camisa de Antonio para el vuelo, lino azul claro, su favorita. La había planchado la noche anterior. El café estaba recién hecho. No nos íbamos hasta la tarde, pero a mí me gusta ser previsora, estar lista. Eso es lo que hacen las madres. El mensaje de texto llegó mientras yo regaba la pequeña planta de albahaca en la ventana de la cocina. Escuché el suave tintineo y busqué mi teléfono, todavía tarareando. Pensé que quizás era Daniel confirmando la recogida del equipaje, pero no lo era. Su mensaje era corto. Mamá, tú y papá no vendréis. Sofía se siente incómoda. Este es solo un viaje para nuestra familia. Ya, habéis cumplido. Habéis pagado. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Y después de ver la historia hasta el final, cuéntanos en los comentarios qué te gustó y qué no. Es más importante de lo que puedes imaginar. Las palabras se sintieron frías, mecánicas, como si le estuviera hablando a alguien que apenas conocía, no a la mujer que lo había criado. Sofía se siente incómoda, incómoda con nosotros después de todo lo que hicimos. Recuerdo cuando llamó llorando después de perder su trabajo y yo crucé la ciudad conduciendo con una bolsa de supermercado y dinero en efectivo. La dejé llorar en mi hombro. Le di de cenar, y no dije nada, cuando más tarde le dijo a la gente que lo había superado por su cuenta. Recuerdo haber cuidado a los niños con una sonrisa en mi rostro, incluso cuando me dolían las rodillas y tenía fiebre. Nos llamaba solo cuando necesitaba algo. Incómoda. Una vez recogí su tintorería cuando dijo que no podía escaparse del trabajo. Reorganicé toda nuestra cocina para adaptarme a sus preferencias alimentarias. Incluso cedí nuestro dormitorio una vez, durmiendo en un sofá cama para que ella y los niños tuvieran más espacio durante la Navidad, y aún así se sentía incómoda. Este es solo un viaje para nuestra familia. No éramos y familia. ¿Qué éramos entonces? El banco, la ayuda gratuita, la gente que paga, planea, y luego desaparece. Recordé cómo me miró a los ojos el día de Acción de Gracias pasado y dijo: no podríamos hacer esto sin ti, Carmen. Le creí. De verdad que sí. Pensé que esa sonrisa era real, pero ahora resulta que solo quería mi dinero, mi esfuerzo, mi tiempo, no a mí. Y Daniel la dejó hablar por él de nuevo. No, mamá, Sofía lo está pasando mal. ¿Podemos hablar? Ni siquiera. ¿Podemos cambiar la fecha? Solo, no vendréis. No era una petición. Era una decisión ya tomada. Ya habéis cumplido. Habéis pagado. Eso me destrozó. Podía ver a Sofía diciéndolo, su rostro liso e indescifrable, diciendo: ya habéis cumplido, como si yo fuera una becaria pagada que había terminado su turno. Todas las cosas que había hecho, cada tarta de cumpleaños que horneé, cada llamada que contesté a medianoche, cada vez que cuidé a los niños para que pudieran descansar, cada compra de última hora, cuando dijo que se habían quedado sin algo, cada vez que la escuché quejarse de estar abrumada. Hice todo eso y, aún así, nos cortaron. Antonio entró en la cocina silbando suavemente. Me miró y se detuvo. ¿Has visto esto? Le entregué el teléfono. Lo leyó una vez, luego otra. Luego se sentó frente a mí. No habló de inmediato, y yo tampoco. Solo escuchamos el goteo del grifo, el suave zumbido del conducto de ventilación. El silencio entre nosotros era denso, pesado con entendimiento compartido. Se acercó y puso su mano sobre la mía. ¿Y ahora qué?, preguntó. Algo que nunca hemos hecho antes, Antonio. No perdonaremos. Lo dije en serio. Estaba cansada de callar sobre las pequeñas cosas. Como que Sofía siempre ponía los ojos en blanco cuando intentaba ayudar en la cocina, y luego le decía a Daniel que yo estaba encima. Como que accidentalmente se olvidaba de incluirme en los álbumes de fotos familiares. Y cuando preguntaba, ella decía: oh, se debió perder en la nube. Como la vez que me regaló un libro por Navidad llamado Límites Saludables
para padres mayores. Todavía envuelto en papel de una gran superficie, con una etiqueta que decía, espero que esto ayude. O cómo hacía bromas a mi costa, durante las cenas familiares. Pequeños ataques disfrazados de humor. Carmen siempre trae su cazuela. Un clásico, como la vez que les dijo a los niños, dejad descansar a la abuela. Se agobia fácilmente. Mientras yo estaba sentada allí sintiéndome pequeña. Incluso Daniel había cambiado. Solía llamarme todos los domingos, a veces solo para preguntar por la atención de Antonio o mis recetas de tarta. Últimamente, era solo cuando algo necesitaba ser arreglado. El calentador de la piscina, la matrícula de los niños, la planificación de vacaciones de última hora. ¿Puedes cubrirlo tú? Te hago un visum más tarde, mamá. Nunca lo hacía. Cuando Sofía olvidó nuestro aniversario, no dije nada. Cuando se saltaron el almuerzo del Día de la Madre, porque estaban agotados, no me quejé. Cuando llegaron tarde a la cena de jubilación de Antonio y se fueron pronto, sonreí, porque cuando eres madre, no mides el amor con un balance. Das y das otra vez, hasta que un día tu propio hijo te dice a través de una pantalla que ya no eres parte del viaje familiar, pero sigues siendo la que paga la cuenta. Podría haber rogado, pedido una conversación, explicado lo mucho que esto significaba para nosotros, cómo habíamos ahorrado, pospuesto reparaciones en casa, saltado nuestra cena de aniversario el año pasado para poner dinero para la villa. Pero no les daría ese poder. En cambio, Antonio abrió el portátil. Navegó por la cuenta del fondo de vacaciones, la que yo había configurado meticulosamente con pagos programados, vuelos, coches de alquiler, la villa frente al mar, actividades, incluso el nado con delfines que Sofía había insistido en que a su hija le encantaría. Todo pagado, todo rastreable, todo reversible. Antonio me miró. Yo lo miré a él. ¿Estás segura?, preguntó. ¿Lo estás tú?, dije yo. Él asintió. Pulsé 3 botones. Pausa. Congelar. Cancelar. Y justo así, su viaje se desmoronó. No lo sabrían hasta el día, hasta el aeropuerto, hasta que estuvieran allí, con las maletas en la mano, los niños quejándose, preguntándose por qué los billetes no pasaban el escáner. No había alegría en ello, ni risa, solo alivio. Por primera vez en años, sentí que había exhalado completamente, como si hubiera dejado de contener la respiración, esperando ser tratada como algo más que una conveniencia. Daniel envió mensajes de seguimiento. Mamá, por favor di que es una broma. Los niños están llorando. Sofía está furiosa. Estamos atrapados. Necesitamos tu ayuda. Puse el teléfono boca abajo. Antonio apagó el suyo. Nos sentamos en la tranquilidad de nuestra casa. Los pájaros cantaban afuera, el aroma a café todavía en el aire. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que, por primera vez, esta casa no era solo un caparazón donde esperábamos ser recordados. Era nuestro santuario. Habíamos construido esta vida juntos, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. No nos querían. De acuerdo, pero no nos tendrían a nosotros y a nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra presencia, nuestra lealtad, ya no. Durante años, pensé que elegir la paz significaba tragar el dolor, que no decir nada era lo mismo que ser amable. Pero no hay nada de amable en permitir que alguien te borre mientras te sonríe a la cara. Más tarde esa noche, encendí una vela en el comedor. Puse la mesa para 2. Hice el asado favorito de Antonio. Brindamos, no por la venganza, sino por el regreso de nuestra dignidad, por el regreso a nuestro hogar, por el regreso de nuestro silencio. Pero esta vez, por elección, a la mañana siguiente, eliminé el chat grupal familiar. Ese pequeño botón rojo de abandonar la conversación nunca se sintió tan bien. No perdimos unas vacaciones, encontramos algo mejor, una línea, y habíamos terminado de dejarles cruzarla. No me levanté de la cama a la mañana siguiente. No de inmediato. Me quedé mirando el techo durante lo que parecieron horas. Antonio ya había bajado. Escuché el leve tintineo de su taza de café, el murmullo bajo de las noticias, pero me quedé donde estaba, todavía envuelta en la quietud de ayer. No fue solo la traición lo que me vació, fue lo normal que había empezado a sentirse. Ser marginada, ser utilizada, como si me hubieran ido quitando trozos lentamente a lo largo de los años,
y ni siquiera me había dado cuenta. Toda la mañana pensé en los pequeños sacrificios, los que nadie vio nunca, las cortinas que cosí a mano para su primer apartamento, la vez que les presté dinero para un coche averiado, a pesar de que Antonio y yo tuvimos que cancelar nuestro propio viaje, el cuidado de los niños, los recados, las noches que me quedé despierta después de medianoche doblando su ropa cuando Sofía estaba demasiado cansada para lidiar con ello. Recordé su primera Navidad después de que nacieran los mellizos. Dijeron que no podían ser anfitriones, así que empacamos el coche y les llevamos la Navidad a ellos. Árbol, cena, regalos. Hace 2 aves. Traje nuestra mejor cubertería. Sofía apenas levantó la vista de su teléfono. Cada recuerdo que surgía tenía un peso. Estuvo la vez que Sofía preguntó si podía limpiar su cocina mientras ellos estaban fuera. Dijo, es más fácil cuando se hace bien. Ya sabes cómo me pongo con las migas. Quería decir bien, dijo, pero recuerdo fregar esos mostradores, preguntándome cuándo mi amor empezó a parecerles trabajo no remunerado, o cuando traje a casa un suéter tejido a mano para su hija, y Sofía apenas abrió la caja antes de decir, oh, en realidad no usamos cosas hechas a mano. Hace que las fotos se vean desordenadas. Cada palabra, cada acción, se acumuló dentro de mí, construyendo un resentimiento silencioso que no me había permitido sentir antes. Ni siquiera Antonio había visto lo peor, porque yo los había protegido de su ira, de mi decepción, de la verdad. Cuando finalmente bajé, él levantó la vista y preguntó, ¿estás bien? Asentí. Pero ambos sabíamos que no lo estaba. Solo necesito que me dé el aire, dije. Salí a caminar pasando por el parque donde solía llevar a Daniel cuando era pequeño. Los mismos columpios, el mismo camino, pero todo se sentía diferente, como si hubiera salido de un sueño y entrado en el frío. Me senté en un banco y abrí mi teléfono. Leí los mensajes de Daniel de nuevo, todos ellos. No pretendíamos hacerte daño. Fue una decisión de Sofía. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Cada palabra se sintió como sal en una herida. No pretendían hacerme daño. Decisión de Sofía. Yo crié a ese chico. Me senté junto a su cama de hospital cuando se rompió el brazo en 6º de primaria. Me quedé despierta ayudándole con álgebra, incluso cuando yo misma no lo entendía. Le sostuve la mano durante su divorcio. Le dije que volvería a encontrar el amor. Y ahora dice, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Como si mi dolor fuera un inconveniente. Como si mi angustia fuera dramática. No lloré. No grité. Pero algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que me había vuelto invisible para ellos. No solo pasada por alto, borrada, caminé a casa lentement. Mi pieds pesados. Más tarde ese día, abrí los viejos álbumes de fotos. No los había tocado en mucho tiempo. Cada imagen era prueba de quienes solíamos ser. Daniel sobre los hombros de Antonio en la playa. Sofía riendo con nosotros en su despedida de soltera. Los niños construyendo castillos de arena en nuestro patio. Había tanto amor allí, amor real. Pero en algún momento del camino dejó de ser suficiente. Pasé a las fotos más recientes. Menos de nosotros, más tomas grupales. Estábamos recortados de sonrisas que no llegaban del todo a sus ojos, y lo vi claramente. Lentamente nos habían ido borrando. Cerré el álbum y me quedé mirando la cubierta cerrada durante mucho tiempo. Antonio entró con una taza de té. Se sentó a mi lado sin decir una palabra. ¿Cuándo nos convertimos en la ayuda, Antonio?, pregunté. No respondió. Solo apoyó su mano sobre la mía. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Pero esta vez, no era la tristeza lo que me mantenía despierta. Era la claridad. Habían elegido la conveniencia sobre la conexión, la comodidad sobre la familia. Sofía se había convertido en la guardiana del mundo de nuestro hijo, y Daniel la dejó construir los muros, y yo había mantenido la puerta abierta todo el tiempo. Se acabó. A la mañana siguiente, llamé a nuestro abogado. Hice preguntas que nunca pensé que haría. ¿Cómo cambiar beneficiarios? ¿Cómo reescribir testamentos? ¿Cómo proteger activos? Antonio hizo sus propias llamadas. Empezamos a mover cosas en silencio, sin anuncios, sin confrontaciones, solo pasos. Empecé un nuevo álbum de fotos, uno para nosotros. No la versión de familia, que necesitaba cosas de nosotros.
no los que usaban palabras amables como tapadera para la crueldad, sino para la gente que todavía llamaba solo para ver cómo estábamos, vecinos, amigos de la iglesia, la mujer del club de lectura que me trajo sopa cuando tuve gripe. Empezamos a salir a caminar de nuevo, a comprar flores para la mesa, a cocinar solo para nosotros. Cada pequeña cosa era un recordatorio. Importábamos incluso si ellos lo olvidaban, especialmente porque lo olvidaron. No estaba amargada, estaba despierta. Dejé de responder a los mensajes de Daniel, no por castigo, sino porque no me quedaba nada que explicar. La antigua yo habría intentado arreglarlo. Habría intentado ganarme de nuevo lo que nunca debió ser quitado. Pero ahora, había terminado de rogar por ser vista. Limpié un cajón esa tarde y encontré una tarjeta de agradecimiento de hace años. Era de una antigua compañera de trabajo de Sofía. Había escrito: «Tu amabilidad fue una luz durante un momento oscuro. Gracias». No era mucho, pero significó más que cualquier cosa que Sofía me hubiera dicho jamás. Puse esa tarjeta en mi mesita de noche, un recordatorio. Había gente que me había visto, que había sentido la calidez que daba, que no lo había tratado como algo que se les debía. Esa noche, Antonio y yo cocinamos juntos por primera vez en meses. Nada sofisticado, solo sopa y sándwiches de queso a la parrilla. Pusimos nuestros viejos discos. Bailamos en la cocina, lento, sin prisa. Lo vi reír por algo pequeño y me di cuenta de que todavía estábamos aquí, no olvidados, no inútiles, no pasados de valor. Simplemente ya no estábamos dispuestos a encogernos para encajar en la comodidad de otra persona. Cuando me acosté esa noche, no me sentí rota. Me sentí completa porque, por primera vez en mucho tiempo, me había elegido a mí misma, no con ira, no con amargura, sino con verdad. Y eso, lo sabía, era el principio de todo. El día que realmente cambió no fue ruidoso. Ninguna gran discusión, ninguna confrontación final. Solo un golpe en la puerta y una conversación que no esperaba tener. Era Lidia, mi vieja amiga del centro comunitario. Hacía tiempo que no venía, pero trajo algo de sopa sobrante y una cálida sonrisa. Nos sentamos a la mesa, y después de unos minutos poniéndonos al día, inclinó la cabeza y preguntó: «¿Estás bien, Carmen? Pareces más pequeña». Esa palabra me detuvo. Más pequeña, no triste, no enfadada, más pequeña. Era exactamente correcto. Sentía que me había estado doblando durante años, tratando de ocupar menos espacio en las vidas de personas que no tenían sitio para mí. En fin, no le conté todo, pero sí dije esto: «Dimos tanto y ahora simplemente estamos siendo borrados». Ella me miró, sus ojos amables pero firmes. «Entonces deja de darles el bolígrafo». Esa noche, pensé en cada vez que justifiqué las palabras de Sofía ante Antonio. Solo está estresada. No lo decía en ese sentido. Es solo su forma de hablar, pero no eran solo palabras. Era como nunca se había ofrecido a ayudar a recoger después de las cenas. Como siempre tenía una excusa para no ayudarnos con el trabajo de jardín o las tareas de la casa, pero esperaba que nosotros reordenáramos todo para sus horarios. La forma en que siempre tomaba, nunca daba. La forma en que sus ojos se ponían vidriosos cuando yo hablaba. Cómo me sonreía como si yo no estuviera allí. Era como hablaba de nosotros a los niños. Una vez la escuché decir: «La abuela es simplemente anticuada. No lo entiende». Como si yo fuera una reliquia, como si mis costumbres fueran una molestia en lugar de un fundamento. Ese fin de semana, empecé a sacar documentos. Antonio y yo nos sentamos con un contable. Queríamos ver exactamente lo que había salido a lo largo de los años. Miles, decenas de miles, reparaciones de coches, ayuda con la hipoteca, donaciones a escuelas privadas, gastos de vacaciones, vacaciones sorpresa. Saqué correos electrónicos donde Sofía escribía: «¿Puedes encargarte de esto por nosotros? Estamos un poco justos este mes». Y recordé cada vez que dije que sí. Nunca una tarjeta de agradecimiento, nunca una devolución, ni siquiera un reconocimiento. Cuando pagamos su primer viaje a Disney, le envié el recibo a Sofía. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Un pulgar hacia arriba. Miré a Antonio y dije: «Hemos criado a un niño que piensa que la gratitud es una reacción». Él no se rió, solo suspiró. Empezamos a imprimir cosas, a organizar documentos, a tomar notas.
Antonio tenía una carpeta de cartón con la etiqueta Control. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había faltado todos estos años. Control. Les había permitido controlar la narrativa, el acceso, el valor. Recordé estar sentada en el porche un verano, Daniel diciéndonos: no hace falta que vengáis al recital. Habrá mucha gente. Os enviaremos un video. No fuimos. Y ahora me pregunto si ese fue el primer momento en que fuimos silenciosamente expulsados. Empecé a escribir cosas. No solo el dinero, sino los momentos. Como el cumpleaños donde esperamos 2 horas a que aparecieran. Y cuando finalmente lo hicieron, Sofía dijo: había un tráfico loco. Deberíais estar acostumbrados a los retrasos a vuestra edad. Se rió al decirlo, como si fuera divertido, como si no aterrizara como una bofetada. Había pasado toda la mañana horneando su tarta favorita. Ni siquiera comió un trozo. ¿Para qué? Siguió acumulándose. La vez que enviamos por correo adornos personalizados para los niños, y Sofía devolvió una foto grupal donde nuestros regalos habían sido colocados fuera de cámara. El día que Daniel dijo: mamá, Sofía dice, tal vez el año que viene no traigas tu tortilla de patatas. Realmente no es la favorita de nadie. Me sentí como una invitada en mi propia familia. Pero el momento que realmente me cambió no fue sobre unas vacaciones o una transferencia bancaria. Fue un recuerdo. Tenía 17 años, sentada al borde de mi cama de infancia con una maleta hecha a mis pies. Mi padre estaba en el umbral, con los brazos cruzados, la voz fría. Tomaste tus decisiones. Vive con ellas. Había confiado en alguien que no debía, y la respuesta de mi familia fue la distancia. No me abrazó, no se despidió, solo me vio irme. Ese día, me prometí que cuando tuviera una familia propia, nunca cerraría la puerta al amor, nunca enviaría a alguien lejos por cometer un error. Y sin embargo, aquí estaba yo siendo enviada lejos, no por un error, sino por ser un inconveniente, por ocupar un espacio que ya no querían compartir. Me golpeó como un maremoto, no solo el dolor, sino la comprensión de que había construido mi vida sobre un voto que nadie más había hecho. Y tal vez por eso seguí excusando a Sofía. ¿Por qué me quedé en silencio? ¿Por qué intenté ganarme un amor que debería haber llegado libremente? Porque no podía soportar convertirme en lo que mi padre había sido para mí. Pero ahora entendía algo más. Hay una diferencia entre dejar a alguien fuera y dar un paso atrás para protegerte. No estaba cerrando la puerta al amor. Estaba cerrando la puerta al daño. Cuanto más escribía, más me enfadaba, pero no era una rabia que necesitara gritar. Era del tipo que necesitaba acción. Así que la tomé. Contactamos con la agencia de viajes y cancelamos completamente todas las reservas. No solo en pausa, no solo retrasadas, canceladas. La villa, las excursiones, los coches de alquiler. Luego movimos los fondos. Cada céntimo fue reencausado a una nueva cuenta, una a la que solo Antonio y yo podíamos acceder. Llamamos al abogado de nuevo, eliminamos a Daniel y Sofía de cada documento. Roles ejecutivos, poder notarial, directrices de atención médica, herencia, desaparecidos. No lo hicimos por despecho, lo hicimos por respeto propio. Llamé a Lidia al día siguiente. ¿A ti y a Robert os gustaría ir de viaje a Hawái? Hizo una pausa. ¿Nosotros? Sí. Tú y algunos otros también. Tenemos espacio. Ella lloró. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber, que todavía había gente en este mundo que nos veía, nos valoraba. Elegimos a otras 5 parejas, todos mayores, todas personas discretamente generosas que conocíamos desde hacía años que nunca nos habían pedido nada. Lo llamamos nuestra propia celebración, no por un aniversario, no por un cumpleaños, sino por un regreso a nosotros mismos. Esa noche, abrí mi bandeja de entrada y encontré otro mensaje de Daniel. Mamá, estás siendo injusta. Esto está haciendo mucho daño a los niños. No respondí porque esto es lo que él no entendía. Nosotros fuimos heridos mucho antes de que los niños sintieran algo. Años de decepciones silenciosas de ser los últimos en la lista, de ser dados por sentados. Él dejó que Sofía hablara por su familia. Ahora yo estaba hablando por la mía. No tenía un discurso dramático que darle, ni una gran escena. Solo firmé los documentos, sellé la carpeta
y le entregué el bolígrafo a Antonio. Está hecho, dije. Y lo estaba. No por odio, por paz. Y la paz, estaba aprendiendo. Era algo que no se conseguía quedándose en silencio. Te la ganabas levantándote en voz baja, firmemente, finalmente. Se sintió bien. Comenzó sin fanfarria, sin tormentas, sin gritos. Solo una tranquila mañana de principios de primavera, cuando miré por la ventana y me di cuenta de que el árbol de magnolia que Antonio plantó hace años había comenzado a florecer de nuevo. Bebí mi té y pensé, así se siente la renovación. El papeleo estaba hecho. Las cuentas estaban cambiadas. El silencio había sido enviado, y sin embargo, no era silencio en realidad. Era el volumen bajado al caos, a la culpa, a la sensación persistente de que tenía que ganarme mi lugar en la mesa de otra persona. Por primera vez en años, no revisé mi teléfono al despertarme. No busqué para ver si Sofía había publicado algo sarcástico o pasivo-agresivo, o si Daniel había enviado otro ruego lleno de derecho. En su lugar, hice bollos, de arándanos, justo como le gustaban a Antonio. Los comimos afuera, bajo ese árbol en flor. «Estás tarareando», dijo Antonio. Ni siquiera me había dado cuenta. El viaje ya no era solo un viaje. Era una misión. Antonio y yo nos preparamos como un par de generales. Cada detalle fue organizado, no solo por logística, sino por protección. Contactamos al abogado de herencias de nuevo, revisando cada documento. Eliminamos los códigos de acceso secundarios en todas las cuentas. Agregamos a 2 amigos de confianza como contactos de emergencia en lugar de la familia. Cambiamos nuestros códigos de seguridad del hogar, algo que no habíamos hecho en una década. Luego escribimos cartas, tranquilas, claras, guardadas en una caja ignífuga. Cada carta explicaba las decisiones en lenguaje sencillo, no para argumentar, no para debatir, sino para claridad en caso de que alguna vez intentaran tergiversar la historia. No se trataba de venganza, se trataba de prevención. Luego vinieron las llamadas. «Hola, Janice, vamos a Hawái. ¿Tú y Martín estaríais interesados en uniros a nosotros? Linda, ¿recuerdas cuando dijiste que nunca habías estado en unas vacaciones de verdad? Bueno, haz las maletas». Las respuestas fueron lágrimas, risas, silencio agradecido. No les contamos sobre la traición, no hicimos del viaje un símbolo de dolor, lo hicimos una celebración. Fui cuidadosa, sin embargo, no porque temiera las represalias, sino porque ya no quería vivir en ellas. Quitamos nuestros nombres de los chats grupales, silenciamos los hilos familiares, dejamos de hacer clic en los enlaces a álbumes en los que ya no estábamos. Y luego llegó el correo electrónico de Sofía. Asunto, preocupación. Empezó de manera bastante cortés. Entiendo que estéis molestos, y lamento cualquier malentendido. Malentendido, como si excluirnos de unas vacaciones que pagamos fuera solo una falta de comunicación. Continuó. Pensé que era mejor mantener las cosas sencillas. Demasiada gente puede abrumar a los niños. Demasiada gente. Yo había limpiado narices, leído cuentos antes de dormir y hecho recogidas de emergencia de la escuela, pero ahora me clasificaban de repente como un inconveniente. Navegué hasta el final. Agradeceríamos que consideraseis el panorama general. Los niños os echan de menos. Esa línea me tomó por sorpresa, porque yo también los echo de menos. Pero extrañar a alguien no significa ignorar cómo te tratan sus padres. Aún así, no respondí. En cambio, abrí un cajón y saqué una foto. Era de un viaje al lago hace años, Daniel sosteniendo a uno de los mellizos, Antonio con una caña de pescar, yo y mi amplio sombrero de sol, sonriendo como si nada pudiera salir mal jamás. La puse en un sobre y escribí 2 palabras en el reverso. Recordamos. No la envié. Simplemente la guardé. Fue entonces cuando la ira realmente comenzó por su parte. Primero, Daniel llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Su tono no era triste. Estaba furioso. «Estás siendo completamente irrazonable, mamá. Contábamos con ese dinero. No puedes simplemente decidir recuperarlo. Recuperarlo. No habíamos recuperado nada. Simplemente dejamos de dar sin límites». Luego vino el mensaje de voz de Sofía. «¿Sabes lo que le estás haciendo a tus nietos? Están llorando. Están confundidos. ¿Cómo puedes ser tan cruel?»
¿Cruel? Esa palabra resonó en mi pecho. Cruel es excluir a tus suegros de su propio viaje de aniversario. Cruel es dejar que planeen y paguen, y luego marginarlos. Pero aparentemente, mantener un límite ahora me convertía en la villana. Luego Daniel le envió un mensaje de texto a Antonio directamente. ¿La estás dejando hacer esto? ¿Simplemente estás de acuerdo con ello? Antonio lo leyó en voz alta y se rió entre dientes. ¿Dejarla? Realmente ya no sabe quién eres, ¿verdad? A la mañana siguiente, nos despertamos con una publicación en las redes sociales de Sofía. Pública, emocional, escenificada. Una foto de los niños frente a maletas empacadas. Un pie de foto. A veces, las personas que más quieres te decepcionan con más fuerza, pero nos levantamos por los niños. Los comentarios se sucedieron. Simpatía, indignación, apoyo falso de personas que no tenían idea de lo que realmente había sucedido. Luego vino la hermana de Sofía, atacándome directamente en los comentarios. Algunas personas olvidan lo que significa la familia. Solo les importa cuando es conveniente. Triste. Y otro de un conocido mutuo. ¿No es salvaje cuando los abuelos deciden que su orgullo es más importante que sus nietos? No comenté. No me defendí porque no necesitaba que Internet me creyera. Necesitaba creerme a mí misma. Pero lo más inesperado sucedió una semana después. Recibí una carta por correo, escrita a mano, sin remitente, solo mi nombre con la letra de Daniel. La abrí lentamente, esperando más culpa. En cambio, era una frase: ya no te entiendo. La leí 2 veces. La doblé. La puse en el cajón con la foto del lago porque tenía razón. Ya no me entendía, y creo que eso era lo que más le aterrorizaba. La noche antes del viaje, nuestras maletas estaban hechas, los pases de abordar impresos, el itinerario finalizado. Daniel envió un mensaje de texto de nuevo. Mamá, si se trata del mensaje de Sofía, ¿podemos hablar? No es justo para los niños. Justo, como si alguna vez se nos hubiera ofrecido justicia. Nadie preguntó si era justo cuando renunciamos a vacaciones para cubrir su alquiler. Nadie preguntó si era justo cuando se esperaba que cuidáramos a los niños sin aviso, canceláramos planes y siempre fuéramos el recurso. Ahora querían justicia. Aún así, no respondí. El aeropuerto estaba tranquilo a la mañana siguiente. Nuestro grupo llegó en oleadas, una pareja a la vez, con los ojos muy abiertos y ansiosos. Linda trajo kits de viaje caseros. Janice llevaba un sombrero de ala ancha. Robert abrazó a Antonio tan fuerte que casi perdió el equilibrio. Abordamos con facilidad. El vuelo se sintió como una recompensa, no como un escape. En la villa, el aire era suave y salado. Las habitaciones eran espaciosas, la vista abierta y cálida. Esa noche, celebramos nuestra primera cena. Pescado local, verduras asadas, vino más viejo que la mayoría de nuestras amistades. Me puse de pie para hacer un brindis. Por la gente que sí aparece. Todos levantaron una copa. Sin largos discursos, solo copas chocando y risas suaves. Antonio tomó mi mano bajo la mesa. Volverán a llamar, susurró. Asentí. Lo sé. ¿Estás lista para eso? Miré alrededor de la mesa, a rostros marcados por la sabiduría, ojos que brillaban con respeto. Ya respondí, solo que no con palabras. Más tarde esa noche, revisé mi teléfono por última vez. Daniel había enviado una foto de los niños con un pie de foto. Preguntaron por qué la abuela y el abuelo no vinieron. Susurré en voz alta. Diles que fuimos a donde éramos queridos. Y apagué el teléfono. No estábamos huyendo de nuestra familia. Estábamos eligiendo dejar de perseguir a personas que nos hacían sentir como extraños. Y por una vez, estábamos rodeados no por el deber, sino por la elección. Ese era el verdadero regalo. Y finalmente, lo habíamos desenvuelto. La primera mañana de vuelta de Hawái, no abrí mis mensajes, no porque me olvidara, sino porque ya sabía lo que me esperaba allí. Decepción por no haber respondido. Acusaciones sobre lo que había quitado. Y lo peor de todo, silencio disfrazado de castigo. Pero yo había hecho las paces con el silencio. En cambio, caminé por la casa descalza, mi café caliente en mano. Me detuve en la ventana del comedor y solo observé la luz que entraba a través de las cortinas que había cosido hace 15 años. Ahora estaban un poco descoloridas, pero seguían colgadas, seguían fuertes,
a diferencia de las cosas que una vez pensé que durarían para siempre. Antonio había ido a recoger un periódico de la tienda de la esquina. Le gustaba hacer eso, el acto en sí. Una pequeña costumbre que decía, todavía estoy aquí, todavía importo. Y mientras estaba en la cocina, pensé, yo también. Entonces sonó el timbre. Era un mensajero. Una carta de nuevo, esta vez mecanografiada, cuidadosamente doblada, de Daniel. El encabezado decía, aclaración de intenciones. Escribió. No entendemos por qué nos estáis cortando financieramente. Nunca pedimos ser eliminados de vuestro testamento. Si esto es por el viaje, fue decisión de Sofía, no mía. Sentí que no tenía elección. No tenía elección. Esa línea me golpeó como hielo por la espalda. Tantos años. Yo no tuve elección más que dar, perdonar, callar. Ahora, le resultaba conveniente usar esa misma excusa, para esquivar el peso de su complicidad. Me senté y miré la carta durante mucho tiempo. No porque doliera, sino porque no sentí nada. Y eso me aterrorizó. Porque durante décadas, mi corazón se había encogido cada vez que él necesitaba algo. Cada vez que sonaba estresado, cada vez que pedía ayuda. Pero ahora, apenas podía sostener un bolígrafo sobre el papel sin convertirme en el problema. La última publicación de Sofía siguió, una foto de ella sosteniendo a los mellizos. Un pie de foto que decía, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Algunas personas te apoyan hasta que estableces límites. Luego, se desvanecen. Los me gusta se multiplicaron, y yo solo observé. No reaccioné. Pero por dentro, tomé nota de cada frase. Algunas personas. Yo tenía un nombre, una historia, un alma. Pero para ellos, ahora era algunas personas. Esa tarde, Jani se llamó. Solo quería darte las gracias de nuevo. Esa semana cambió algo en Martín. Habla de las puestas de sol como si fueran completamente nuevas. Su voz se quebró. Nos disteis algo que nadie nos había dado jamás. Nos disteis dignidad. Esa palabra, dignidad, resonó más fuerte que cualquier insulto que Sofía pudiera lanzar. Dominó las cartas de autojustificación de Daniel. Silenció el ruido porque eso era lo que me habían quitado durante años. En voz baja, lentamente, pieza por pieza, me habían despojado de la dignidad a cambio de ser necesitada. Cada vez que pagué una factura sin que me lo pidieran. Cada vez que me senté sola después de organizar la Navidad, mientras ellos se iban temprano. Cada vez que decían, estás pensando demasiado, cuando expresé dolor. Pero este regreso de la dignidad, era mío ahora, y no lo iba a devolver. Entonces hice algo que no esperaba de mí misma. Abrí mi portátil, fui a la carpeta de documentos y comencé una nueva carta. No a Daniel, no a Sofía, a mis nietos. Queridos dulces míos, algún día os preguntaréis por qué ya no estuvimos tanto tiempo cerca. ¿Por qué las cosas se quedaron tranquilas? Quiero que sepáis que no fue porque dejáramos de amaros. Fue porque empezamos a amarnos a nosotros mismos. Esperamos mucho tiempo por la amabilidad. Ofrecimos más de lo que teníamos. Y cuando pedimos solo un asiento en la mesa que pusimos, nos dijeron que era demasiado. Eso no significa que desaparecimos. Significa que finalmente nos quedamos quietos y dejamos que otros se alejaran. El amor no es solo dar. A veces es dar un paso atrás. Siempre tendremos sitio para vosotros, siempre. Con todo el amor del mundo, abuela y abuelo. No la envié, simplemente la guardé para más tarde. Esa noche, Antonio y yo cenamos en el porche. La luz era dorada, el tipo de luz que te hace creer que has hecho algo bien, incluso si tomó toda una vida llegar allí. ¿Crees que recapacitarán?, preguntó. Tal vez, dije. ¿Los dejarías volver a entrar? Pensé en eso. Solo si traen consigo la honestidad y dejan el resto atrás. Él asintió. Entonces tendrán que ganárselo. Miré al hombre que había estado a mi lado mientras yo ponía excusas por nuestros hijos adultos, que me abrazó mientras lloraba por mensajes de texto navideños que nunca llegaron, que sonrió conmigo bajo un sol hawaiano que no nos pedía nada más que estar presentes. Tendrán que ganarnos. A la mañana siguiente, tomamos la flor de magnolia de nuestro árbol y prensamos una en un marco.
La colocamos en la repisa junto a una tarjeta que simplemente decía: elegimos la paz. Porque la edad no se trata de debilidad, se trata de dignidad. Y si alguna vez sentiste que no perteneces, no estás solo.